Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a nuestra segunda y bienvenidos a nuestra segunda sesión del seminario Saberes Comunitarios Intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Este seminario, como los que han estado acompañándonos la sesión pasada, va a ser todos los martes, ¿no? Hasta el mes de noviembre. Y comentarles que esta participación, este espacio es todo un espacio rico en conocimiento, sobre todo porque se enmarca en el proyecto Participación Comunitaria Intergeneracional para el Reconocimiento y la Significación de Memorias Bioculturales Diversas sobre los Usos de Recursos Naturales. Es un PRONACE Cultura del CONACYT, que es durante este año 23 y 24, y agradecemos muchísimo de verdad la presencia de todas y todos, porque justo estos espacios de diálogo y de intercambio de experiencia enriquecen todo este proceso, ¿no? Les comento un poco el objetivo de incidencia de este proyecto es fomentar la participación comunitaria intergeneracional en la identificación de problemáticas y soluciones relacionadas con el uso, manejo y preservación de los recursos naturales locales de su territorio a través de la creación desde las producciones de actores locales de dos museos comunitarios representativos que propiciarán el diálogo de saberes y prácticas socioculturales y culturales. Así es que justo, ¿no? Este espacio de diálogo nos va a poder enriquecer muchísimo, ¿no? Con todo el aporte y lo que se vaya produciendo junto con los actores con los que trabajamos en este proyecto, los resultados, ¿no? Para tener una mejor, propiciar, ¿no? Mejores relaciones en torno a la gente con la que trabajamos, ¿no? Rescatando y visibilizando todos los saberes comunitarios, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente aprovechamos para agradecerle profundamente a Gunther Dietz, ¿no? Por haber aceptado la invitación a este espacio que evidentemente toda su trayectoria y conocimiento sin duda aportarán muchísimo al proyecto. Así es que la dinámica, les comento un poquito del seminario, les recuerdo, es primero la presentación de Gunther, primero va a haber una breve reseña de toda su larga trayectoria de Gunther, que la dará nuestro compañero Matt, y después estará la presentación de Gunther, y después daremos dos breves comentarios, Matusalán y yo, para propiciar e iniciar este diálogo rico en este espacio. Así es que comenzamos con la presentación primero de Matus para que conozcan la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, buenas tardes para todos y todas y todos. Nuevamente bienvenidos pues al seminario de biocultura, de saberes bioculturales. Hoy, bueno, los saludo desde Neiva, Huila, Colombia, al sur de América, desde la Universidad Surcolombiana. Hoy nos acompaña el profesor Gunther Dietz. Él es licenciado en estudios de antropología social, antropología de América, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, Alemania. Tiene un magíster en Artium, es doctor en antropología de la Universidad también de Hamburgo en Alemania. Actualmente se encuentra adscrito a la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación enfáticamente están dadas en comunidades indígenas y movimientos étnicos, colectivos inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, multiculturalismo y educación intercultural. El profesor ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Antropología Americana y el Institute for Comparative and Cultural Studies, ambos de la Universidad de Hamburgo en Alemania, en estudios de posgraduación interdisciplinario e investigación en interculturalidad y transnacionalidad de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, también de la Universidad de Gante, en Bélgica, en el Centro de Comparación de Estudios de Inmigración y en el Centro para Ibérico y América Latina de Estudios de América Latina, ambos de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Busto, España, y en el Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de las publicaciones más relevantes que encontramos del profesor Gunther,
está Interculturalidad y Educación Intercultural en México, un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos del 2014. También su libro Interculturalidad, una aproximación antropológica, perfiles educativos de 2017. También tiene contribución de la etnografía reflexiva en el acompañamiento de procesos de interculturalidad educativa, un ejemplo veracruzano, y también la etnografía reflexiva en el acompañamiento de procesos de interculturalidad educativa en 2010. Sea bienvenido el profesor Gunther a estos nuevos aprendizajes y a estos intercambios que se están provocando a nivel americano y latinoamericano. Bienvenidos para todas y todos. Igual estaremos acompañándolos desde aquí para pues hacer un diálogo fluido con el profesor y con todas, todas y todes. Profesor, la palabra es suya en este momento. Muchas gracias a Katia, a Matusalam y a Martín por la invitación. Estoy muy ilusionado de participar en este seminario, una temática sumamente relevante, tanto la del seminario como la del proyecto Pronaces, y por eso estaré encantado de compartir con ustedes algunas reflexiones. Antes de comenzar, quisiera mencionar que lo que voy a exponer no es únicamente una reflexión individual, sino que aquí en la Universidad Veracruzana, tanto en el cuerpo académico Estudios Interculturales, con Laura Selene Mateos, con Irlanda Villegas, con Miguel Figueroa, como en la propia Universidad Veracruzana Intercultural, con Chantal Meseguer y con muchos otros colegas, hemos estado trabajando estas temáticas de la interculturalidad en el diálogo de saberes, con lo cual lo que hago es exponer, aunque sea mi voz, pero un trabajo más bien grupal y colectivo que hemos realizado en los últimos, creo que aproximadamente 15, 17 años. Voy a compartir pantalla. A ver si se puede ver. A ver, ahora. Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Quisiera comenzar con una breve contextualización en el marco temático del seminario y del proyecto de Pronaces, y después quiero lanzar algunos conceptos que tienen que ver con esta red temática, red conceptual que tiene que ver con interculturalidad, decolonialidad, comunalidad y su relación con el diálogo de saberes. Posteriormente, mostrar algunos ejemplos en el ámbito tanto lingüístico como en el ámbito pedagógico, cultural, de cómo trabajamos la interculturalidad, y sacar después algunas conclusiones metodológicas y unas propuestas metodológicas en relación al diálogo de saberes. Entonces, en primer lugar, se mueve, sí, se mueve, ¿verdad? Se movió el PowerPoint, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, alguna cuestión que tiene que ver con lo que algunos autores, algunas autoras que acuñaron esta cuestión de lo biocultural han llamado co-ocurrencias, que no es lo mismo que coincidencias, pero donde no tenemos siempre completamente claro si son confluencias porque hay una problemática común o si se proviene de distintas luchas y se acaba generando una coalición, podríamos decir. En primer lugar, creo que es muy obvio en la temática, si ustedes repasan los temas de las sesiones del seminario y también la temática del proyecto, que hay una coocurrencia cada vez más clara entre los planteamientos en toda Abya Yala de los movimientos indígenas, por una parte, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, y por otra parte, de los movimientos post-conservacionistas, digamos, en cuanto al ambientalismo, movimientos ecologistas, la ecología política, el ambientalismo crítico, como se le ha llamado, y esto genera una propuesta que genera un paralelismo, por lo menos, entre diversidad biológica, por una parte, y diversidad lingüística y cultural.
Y esto, en mi lectura, ustedes me corrigen, quienes organizan el seminario y el proyecto, y esto genera este término de biocultura o de bioculturalidad, donde hay como hipótesis, digamos, principal de trabajo. Podríamos decir que hay regiones en Mesoamérica, en Andinoamérica, en América Amazónica, etcétera. Hay regiones donde la alta diversidad lingüística y cultural coincide con la alta, rica diversidad biológica, y eso, dicen algunos autores que aquí menciono, Víctor Manuel Toledo, Narciso Barrera, que ustedes lo tendrán también aquí invitado en el seminario, Eckhart Böge aquí en Veracruz. Esto genera el concepto de la biocultura, la idea de que no podemos separar, no debemos dividir, polarizar como en la tradición cartesiana, naturaleza y cultura, sino que hay una confluencia entre rasgos biológicos y rasgos culturales. O como dicen Toledo y Barrera en su famoso libro sobre la memoria biocultural, que creo que también es un punto de partida del PRONACES y del seminario, hay una coincidencia y una coherencia de factores genéticos, factores lingüísticos y factores cognitivos, cognitivos culturales, ¿no? Esto para mí es muy importante. Sin embargo, también conlleva riesgos. Y ha habido todo un debate desde que se creó este término de lo biocultural o de la biocultura. Uno de los riesgos al que quiero hacer alusión, y tal vez podamos discutirlo después, es un riesgo de simplificación y de esencialización, porque también hay regiones de gran diversidad lingüística y cultural y de una gran pobreza biológica. Entonces, no siempre coinciden. Tiene que haber otros factores extralingüístico-culturales y extrabiológicos que explicarían esa no coincidencia en algunos momentos. Y creo que eso tiene que ver, en mi mirada, con factores que implican el capitalismo y el colonialismo y su impacto desigual en diferentes regiones de Abya Yala. Lo que veo como principal riesgo de esencialización y de simplificación es que acabemos hablando de que los pueblos originarios son en sí bioculturales, mientras que otros pueblos no lo son. Esto es algo que sería otra vez la continuación de una mirada externa indigenista sobre los pueblos originarios y una simplificación de la relación naturaleza-cultura que estos pueblos representan. Y también veo un riesgo que es el de caer en explicaciones sociobiologistas, según las cuales es lo biológico material de la naturaleza lo que genera diversidad cultural, así como una relación causa-efecto. Esas relaciones no existen de manera monocausal. Sabemos que hay gran diversidad lingüística y cultural en distintas partes del mundo y que estas no son reducibles a un sustrato biológico. De lo contrario, podríamos caer en la trampa de generar explicaciones que aquí me atreví a llamar, el término no existe, ¿no? Pero me lo he inventado así, una especie de evolucionismo al revés. O sea, lo que en el siglo XIX se decía que los pueblos conquistados, los pueblos colonizados del sur global son la tradición, son el pasado, y la evolución los superará gracias a la modernidad, la industrialización, etcétera. Esto que ya está superado, y estamos de acuerdo con esa superación, que ahora caigamos en el extremo opuesto de decir, no, es que estos pueblos que son el pasado son el futuro. Deberíamos evolucionar únicamente hacia ellos, y la sociedad moderna urbana es lo que hay que superar, ¿no? Una especie de teoría de la decadencia, podríamos decir, como Spengler lo hizo a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces lo quería mencionar como punto de partida para que después también tengamos espacio para discutir nuevamente la relación entre bioculturalidad e interculturalidad. Pero ahora, para regresar a la interculturalidad, para comenzar la charla, en primer lugar quisiera recordarles que hay algunos conceptos que son clave para entender el enfoque intercultural. En primer lugar, me salto algunos detalles. En primer lugar,
quisiera reivindicar la importancia de lo que Aníbal Quijano llamó la colonialidad. La colonialidad, solo para recordar, no es igual a colonialismo. El colonialismo en las Américas como forma de administración de la Nueva España, de la Nueva Granada, etcétera, etcétera, terminó con las guerras de independencia, que ahora en septiembre celebramos esa independencia, pero no alteró las estructuras fundamentalmente coloniales de la distribución jerárquica del poder. Este cuadro de castas de finales de la colonia en el siglo XVIII, en este caso colombiano, pero esos cuadros también los hay para otras partes, explican lo que persiste hasta la fecha. Una fuerte racialización de la diversidad, una fuerte jerarquización de roles de género, de pigmentación de piel, de clases, de roles socioeconómicos, clases, estratificaciones sociales y de asignación diferencial del valor de una identidad, de una lengua, de una cultura en función de su posición en la economía extractivista de origen colonial. Entonces, para entender la diversidad cultural de la que quiero hablar esta tarde, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de una diversidad edulcorable, folclorizable, de cuanto más diversos, más bonitos somos como especie humana, sino que esa diversidad se incrusta en regímenes de fuerte desigualdad. Entonces, separar la diversidad de la desigualdad no es posible en los contextos de los que estamos hablando. Entonces, por eso, la noción de colonialidad que ha pasado por una primera fase que fue esta idea de colonialismo. Después, en el siglo XX, con Wallerstein y la teoría de la dependencia, surge la propuesta de dejar de hablar de los subdesarrollados y los desarrollados y pensar en una interdependencia entre colonia y metrópoli, entre periferia y metrópoli, el sistema mundo colonial moderno. De ahí hemos pasado con Quijano precisamente a esta idea de que seguimos colonizados mentalmente, lo que Quijano expresó con esta triada, ¿no? De la colonialidad del ser, del poder y también del saber, y el saber es el que nos preocupa más en esta sesión, pero reconociendo que esa colonialidad es una estructura mental que luego coincide con ciertas racializaciones y ciertas jerarquizaciones que hay en la sociedad, pero que es una cuestión mental y que por eso es un primer obstáculo para un diálogo con los saberes comunitarios, porque los percibimos como un saber menor, un saber solamente oral, todo entrecomillado, no son mis palabras, un saber ágrafo, un saber que no se puede fijar en un discurso académico, en un libro de texto, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que reconocer esa colonialidad y tenemos que entrar a medidas explícitas de descolonialidad o de decolonialidad. No lo llamo descolonización porque es un término que se utilizó en las guerras de independencia, tanto en las Américas como en África y en Asia, sino que es una decolonialidad el obtener una conciencia de que persisten esas estructuras mentales y que tenemos una tarea cognitiva, epistémica, de deshacernos de esas falsas jerarquizaciones. Ese es el primer obstáculo. El segundo tiene que ver con la misma idea de comunidad. Comunidad es un término que, sobre todo en Abya Yala, se ha convertido casi en sinónimo de comunidad de un pueblo originario, de comunidad indígena. Y además ha sido baluarte de reivindicación identitaria de los pueblos originarios. Así que no somos nosotros nadie como para criticar eso, pero sí lo tenemos que contextualizar, porque el concepto mismo de comunidad no es un concepto que exista en las lenguas originarias. Es un concepto sumamente occidental porque ha sido creado por Tönnies a partir de ciertos antecedentes en el siglo XIX para crear un binomio entre la sociedad moderna y la comunidad tradicional.
Y esto ha llevado a la antropología en el siglo XX a crear esta idea de que las comunidades indígenas son comunidades corporativas cerradas, tienen su sistema de cargos, su sistema de consejo de ancianos, pero internamente son armónicas, internamente son igualitarias y están solo jerarquizadas cuando se insertan en esa estructura del cuadro de castas que mencionaba antes. Esta idea mecanicista, simplificadora de comunidad, tenemos que dejarla atrás. El primer paso para dejarla atrás nos lo han proporcionado los propios movimientos comunales o comunalistas o como queramos llamarlo. Desde Oaxaca con pensadores como Jaime Martínez Luna, Floriberto Díaz, pero también en otras partes, yo lo conocí un poco en el caso Purépecha en Michoacán, hay una idea propia de los pueblos originarios de cómo se identifican en cuanto a sus estructuras comunales, comunitarias, como queramos llamarlas. Esto es muy importante porque significa que la comunidad que había sido impuesto desde fuera como un concepto, a lo largo de estas luchas se ha convertido en un concepto propio, en un concepto de resistencia que genera identidad hacia adentro y alteridad con actores externos. Eso me parece muy importante. Sin embargo, ahora, a inicios del siglo XXI, y con todos los cambios que están ocurriendo, tenemos que reconocer que comunidad también se da en otros contextos. Y creo que la pandemia y la vida ahora entre pandemias nos obliga a reconocer que como sociedades solo podemos mantener una convivencia más o menos pacífica si estas sociedades ya no se piensan como sociedades, aglomeraciones de individuos, sino como sociedades que se componen de redes de comunidades, redes intralocales, redes municipales, redes regionales de comunidades. Para buscar una comunidad, no necesariamente te tienes que ir a una región indígena. Lo puedes hacer en una urbe, solo que el tipo de comunidad es diferente. Entonces, la idea es desesencializar la idea de comunidad y buscar lo comunitario más bien en formas de organización y para nuestro tema, en formas de intercambio y transmisión de saberes y no centrarlo en la presencia o no de un actor tildado como étnico, como la antropología indigenista lo ha hecho durante muchas décadas, ¿no? Y en tercer lugar, aparte de la colonialidad y la comunidad, otro concepto que tenemos que revisar críticamente es el mismo concepto de diversidad, porque diversidad también es un concepto fuertemente manoseado por distintas corrientes y sobre todo hoy en día manoseado por políticas públicas impuestas desde arriba, porque gestionar la diversidad se ha convertido como el mantra de un gobierno neoliberal a distancia. Sí, reconocemos un poquito de diversidad porque es bonito para el turismo, para el folclore, para etcétera, pero hasta cierto punto solamente lo vamos a aceptar. Entonces recordemos que la diversidad originalmente, como reivindicación, como proyecto político, nace en el siglo XX cuando movimientos antirracistas, movimientos afroamericanos, movimientos de migrantes que llegaron a las metrópolis de la antigua madre patria, etcétera, se dan cuenta de que la idea falsa de integración no es para ellos. El melting pot gringo no era para los que son morenos, sino solamente era para los irlandeses americanos, germanoamericanos, incluso italoamericanos, pero ya para otras poblaciones no hay asimilación, sino que hay segregación. Y entonces por eso surge una primera generación de idea de diversidad como culto a la diferencia, diferencias que se reivindican y que generan unos pequeños guetos, pero que por lo menos mantienen la cultura de origen de poblaciones que han sido completamente invisibilizadas en el discurso oficial de lo que es el American Way of Life o el mestizaje mexicano o como sea la ideología imperante en cada momento.
Después de los años 80, hay una nueva fase en la que comenzamos a hablar no de lo multi, sino de lo intercultural. ¿Y por qué pasamos a lo intercultural? Porque cada vez más nos damos cuenta que lo multicultural se queda en la superficie y se queda en la fotografía estática. Hacer como una fotografía de cuán diversos somos. Y qué bonito que seamos tan distintos y tan diversos. Y cuántas lenguas diferentes hablamos. Pero no hay un énfasis en la interacción entre mayorías, disque minorías, entre grupos silenciados, invisibilizados y grupos que siempre llevan la voz y siempre están visibles en la esfera pública. Entonces, para eso surge el concepto de lo intercultural, que hace énfasis precisamente en la interacción de grupos culturales diferentes. Pero desde inicios de este siglo nos damos cuenta que la idea de lo intercultural también se queda corta porque hace mucho énfasis, en primer lugar, en cultura, y cultura no es la única fuente de diversidad, hay muchas otras, como ustedes saben, pero además lo inter también sugiere que todo esto ocurre entre grupos, entre personas, cuando cada vez nos damos cuenta que somos internamente diversas y diversos y no únicamente diversos entre grupos, sino también a nivel de las identidades subculturales, generacionales de cada uno de los grupos que interactúan. Hay un sesgo en la percepción de la diversidad, en este sentido, como si solo el norte global o si solo las grandes regiones metropolitanas, las grandes urbes que funcionan como imanes de procesos migratorios globales, como si solo esas fueran portadoras de diversidad. Y lo que se ha silenciado es precisamente lo que ustedes trabajan en el proyecto, que son las largas tradiciones, las memorias interculturales, bioculturales diversas que existen en las regiones culturales de Mesoamérica, de los Andes, de la Amazonía, que son regiones que siempre han convivido en diversidad y que solamente esa diversidad ha sido silenciada o ninguneada cuando se impone el Estado-Nación y cuando impone una sola lengua, una sola religión, una sola cultura, un solo poder centralizado. Entonces, por eso necesitamos reconstruir el concepto mismo de diversidad, cultural, lingüística, como queramos llamarlo, porque desde la imposición del Estado-Nación en el siglo XIX, tendemos a percibir la diversidad como un obstáculo, como algo que nos condena al subdesarrollo, como algo que frena procesos de modernización. Y entonces, desde entonces, la diversidad se percibe como un problema para el cual tenemos una solución, que es o asimilación, o lo contrario, segregación, o este término intermedio que se utiliza mucho en las políticas migratorias de integración, suponiendo que la minoría se tiene que integrar hacia la sociedad mayoritaria. Pues esos procesos unidireccionales fuertemente hegemónicos y obviamente fuertemente desiguales y discriminatorios. Contra eso, a lo largo del siglo XX, los movimientos indígenas, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, los movimientos por los derechos de la niñez, los movimientos por los derechos de las personas neurodiversas o diversas en sus capacidades, etcétera, han logrado el reconocimiento de la diversidad como fuente de derechos específicos, derechos colectivos. Entonces, estamos transitando en el siglo XX de la diversidad como un problema o un estigma a la diversidad como un derecho. Eso genera otras políticas, ya no de asimilación o de segregación, sino políticas de antirracismo, antidiscriminación, acciones afirmativas, políticas de cuotas, etc. Sin embargo, ahora, a inicios del siglo XXI, y sobre todo en el ámbito en el que yo trabajo, en el ámbito educativo, nos damos cuenta que tampoco es completamente satisfactorio solo ver la diversidad como derecho, que la reconocemos, obviamente, pero la diversidad como derecho en el ámbito educativo, pedagógico, didáctico, a menudo se convierte en una idea casi como de trincheras en el aula. Aquí está un grupo, acá está otro grupo, como lo veía antes del multiculturalismo. Por eso estamos intentando transitar, no digo que lo hayamos logrado, de descubrir la diversidad que existe
en toda sociedad humana como un recurso de aprendizaje, una oportunidad pedagógica. Y para eso requerimos nuevas capacidades, nuevos saberes haceres, y esto tiene que ver, como verán al final, tiene que ver muchísimo con el diálogo de saberes. Ahora, muy brevemente, porque es un ámbito bastante amplio, pero os voy a resumirlo al máximo y posteriormente en la bibliografía que les voy a dejar, ahí hay muchas posibilidades de revisarlo con más calma. El mismo concepto de interculturalidad ha sido muy polisémico y además ha sido manoseado por actores que desde esferas gubernamentales quieren ocuparlo en un sentido neoliberal, actualmente en un sentido diferente en el actual gobierno, pero son visiones desde arriba. En esta ocasión lo que quiero es proponer dos ideas de interculturalidad que para mí son sumamente complementarias, necesariamente complementarias. Una interculturalidad analítica y crítica, por una parte, y una interculturalidad transformadora, que es la que llamo aquí interculturalismo descolonizador. Voy por partes. La interculturalidad crítica y analítica que Catherine Walsh y Fidel Tubino han definido, tiene que ver con nuestra capacidad de percibir y de analizar relaciones muy heterogéneas que existen entre distintos grupos humanos y que a veces se expresan en términos culturales, pero no siempre. Por eso el término interculturalidad está un poco sesgado porque sobrevisibiliza lo cultural, pero también ha de incluir cuestiones de etnicidad, de lengua, nacionalidad, religión, género, identidad sexual. Y ahí, desde un punto de vista analítico y crítico, nuestra tarea consiste en identificar qué tipo de relación se establece entre estos grupos. O sea, no estudiemos contenidos, cómo es la cultura, cómo es la etnicidad, cómo es la religión de cada quien. Eso es otra vez caer en la folclorización antropológica que se ha hecho durante gran parte del siglo XX. Sino lo que nos interesa es de forma más analítica ver qué tipo de relación establecen supuestas mayorías y supuestas minorías. ¿Quién visibiliza, quién es invisibilizado? ¿Quién estigmatiza o discrimina? Y para eso tenemos que partir, como aquí con Gilberto Jiménez, de una idea de que toda persona y todo grupo humano se compone de distintas fuentes de identidad. Y estas fuentes de identidad las puedo combinar creativamente en función del poder de definición que me da la situación de desigualdad en la que me encuentro, la situación jerárquica. Y eso lo tengo que cruzar con lo que los movimientos feministas, comunitarios y afrofeministas nos han enseñado del mismo concepto de interseccionalidad. Porque lo que es una fuente de identidad, de diversidad y de orgullo, a la vez en situaciones de dominación, se puede convertir para algunos en privilegio y para otras y otros en fuente de opresión. Lo que es mi orgullo, mi lengua materna, es fuente de discriminación lingüística. El orgullo de mi color de piel se vuelve fuente de racismo, etc. Entonces, la idea de la interseccionalidad es muy importante pensarla junto con la interculturalidad para no sobrevalorar una fuente de identidad y para no acabar edulcorando la interculturalidad, sino verla en sentido crítico porque está ocurriendo no en sociedades armónicas, sino necesariamente en contextos desiguales y altamente conflictivos. Y por eso necesito, en la mirada intercultural, distinguir mayorías y minorías, no en el sentido demográfico, quienes son más o menos, sino en cuanto a diferencias de poder. Y me daré cuenta que a veces un rasgo cultural no es producto de una desigualdad en el sentido asimétrico, sino es parte de una cuestión de la diversidad. Entonces tenemos que distinguir la desigualdad como esas asimetrías verticales, producto del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado, y otra es ansias de diferencia y de identificación, como la idea de comunalidad, identificarme hacia adentro frente a otros actores, y eso a su vez es distinto a pautas de diversidad y de convivencia, porque la convivencia en la diversidad supera
las identidades diferenciadas, porque siempre convivimos con personas que son diferentes a nosotros, y eso en sí no es la fuente de conflictos. La fuente de conflictos tiene que ver con la desigualdad, la opresión y los privilegios. Pasando ahora de esta idea más bien analítica crítica de interculturalidad, paso a una idea más prescriptiva, normativa, que llamo aquí por eso interculturalismo. Es la necesidad de contribuir a la decolonialidad o a la descolonización de estas situaciones asimétricas a partir de medidas concretas para transformar las sociedades contemporáneas. Y eso implica, desde una mirada intercultural prescriptiva, generar puentes e intercambios, no cuestiones, no relaciones unidireccionales, sino intercambios entre aquellas comunidades que han sido históricamente privilegiadas, y sabemos cuáles son, y aquellas comunidades que han sido históricamente excluidas o discriminadas, que también sabemos tristemente cuáles son. Entonces, ahí hay una tarea político-pedagógica para generar necesariamente diálogos de saberes entre comunidades excluidas y comunidades privilegiadas, que es todo un reto no solo pedagógico, obviamente también político. Pero para nosotros en el ámbito educativo es la única forma de contribuir a partir de la visibilización de esas desigualdades, de contribuir a procesos educativos diferentes en cuanto a la organización escolar, en cuanto a los contenidos curriculares, etcétera, para que la diversidad sea un eje no solo de un currículum o de los libros de texto gratuito, lo que se está discutiendo en cada momento, sino que sea una transformación completa de las estructuras institucionales que se dedican a la transmisión de saberes. Llámese parvulario, escuela, universidad, etcétera. Y para eso necesitamos desenmascarar y criticar esas desigualdades y distinguirla de lo que son diversidades. Y por eso no es una tarea que le podamos dar como prerrogativa únicamente a un grupo. Los pueblos originarios requieren de interculturalidad. Falso. La interculturalidad la requieren sobre todo los grupos privilegiados. Esto que se ha llamado interculturalidad para todos está bien, pero no la misma interculturalidad para todos a la vez, sino que hay que diferenciar según los contextos de desigualdad y de diversidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Algunos ejemplos. En primer lugar, tiene fuertes implicaciones en relación a la diversidad lingüística. Y ahí es donde la colonialidad todavía más nos impide percibir la riqueza de la diversidad y el recurso que tenemos a mano viviendo en una sociedad tan hiperdiversa lingüísticamente como es la mexicana, la colombiana, que son sociedades tan diversas, pero que por la colonialidad en primer lugar y el nacionalismo de la independencia en segundo lugar no aprovechan esa diversidad lingüística. Aquí un ejemplo que tal vez conozcan, estas son las cartillas que se utilizaron en la época indigenista, años 60, 70 del siglo pasado, donde se utilizaba la lengua originaria para la alfabetización, pero con el mensaje implícito de que la lengua originaria solo sirve para escriturizarte, para adquirir la lengua escrita, pero los contenidos culturales te están diciendo que tu lengua es del pasado. Tienes que superarla, tienes que modernizarte, con lo cual se trata de una estrategia sí bilingüe, pero es una estrategia bilingüe transitoria. No es coordenada, no es equitativa, es fundamentalmente desigual porque se señala a la persona hablante de la lengua originaria de que su lengua no vale para el futuro. Por eso las imágenes y los préstamos lingüísticos en el texto que te señalan, si quieres realmente participar en la sociedad mexicana, tienes que dejar atrás tu lengua. Son todos, ustedes ven, son escenas que no tienen que ver con la cultura originaria, sino que tienen que ver con la cultura hegemónica, moderna, contemporánea de aquella época, y por eso es muy lógico que todo este material educativo indigenista termine siempre de forma monolingüe en castellano, porque el mensaje es deja atrás tu lengua y como ustedes ven a la derecha, deja atrás tu territorio, abandona tu comunidad, vente a la ciudad, vente a la industrialización, porque ese es el futuro de México. Entonces, esto lo llevamos
todavía completamente internalizado en todas las escuelas del país y me atrevo a decir en gran parte de las escuelas del continente. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido estructuralmente en una jerarquización de lenguas. Si hablamos de bilingüismo, en América Latina hay dos tipos de bilingüismo. El bilingüismo que estigmatiza hacia la lengua originaria, partiendo del español, y el bilingüismo que glorifica la lengua inglesa. Entonces son dos realidades completamente distintas y cualquiera persona de la lingüística te diría, es una tontería, bilingüismo, hay distintas formas, pero no hay un bilingüismo en inglés o un bilingüismo en náhuatl. Es una cuestión más de jerarquías de hablantes de lenguas que de jerarquías entre lenguas. Y eso es lo que tenemos que descolonizar. ¿Por qué? Porque la investigación psicolingüística, sociolingüística ha demostrado no solo que no hay una jerarquía entre lenguas, sino que además cognitivamente, epistémicamente, la adquisición de lenguas no ocurre de forma aislada, sino que en todo cerebro humano tenemos esa capacidad que el lingüista canadiense Cummins llamó la proficiencia subyacente común. Entonces deberíamos comenzar adquiriendo L1 y comenzar a aprender en la escuela en la lengua materna, y lengua materna también es un término sexista, habría que llamarle la lengua dominante en el hogar, que puede ser materna, paterna o de la abuela o del abuelo, pero la lengua dominante en el hogar debe ser la primera lengua para aprender a leer y escribir, pero a la vez tienes que aprovechar la segunda o la tercera lengua. ¿Por qué? Porque la proficiencia subyacente común no significa que aprendes de forma aislada una lengua de otra, sino que vas internamente, cognitivamente, vas traduciendo, lo aprendiendo en una lengua para otra, lo que han llamado las capacidades interlingües que tenemos. El cerebro humano no está pensado para personas monolingües. El monolingüismo históricamente es una excepción y tiene que ver con las ideologías nacionalistas, que duraron 200 años, tal vez duran un poco más, pero están de salida. ¿Por qué? Porque Homo sapiens siempre ha sido interlingüe, siempre ha trabajado en distintos contextos con distintas lenguas, variantes, etcétera, en función de lo que quería expresar. Entonces, eso es lo que hemos perdido y lo que seguimos perdiendo. No es solo un acto de discriminación contra las lenguas originarias, sino es a la vez un acto de autoamputación de nuestras capacidades de aprovechar la diversidad lingüística. Me salto por cuestiones de tiempo algunas cuestiones, pero hoy en día donde estamos transitando de enfoques bilingües a enfoques cada vez más plurilingües y que no solo tienen que ver con lenguas originarias, tienen que ver con lenguas hegemónicas de origen colonial, como el español y el portugués, pero también tienen que ver con lenguas inmigradas, el creol que está llegando a partir de las migraciones y otras lenguas que llegarán en el futuro. Todas ellas son oportunidades, son recursos de aprendizaje entre diferentes lenguas. Por eso, en algunas iniciativas escolares y universitarias, como en la Universidad Veracruzana Intercultural, estamos incursionando en la posibilidad de ampliar los registros de expresión oral hacia lo escrito y ampliar también la diversidad de variantes lingüísticas de lenguas originarias para generar también una variante académica, como en este caso, cuando en el año 2011 Ignacia Martínez fue la primera en la Universidad Veracruzana Intercultural que se tituló íntegramente con una tesis en lengua náhuatl, defendida en lengua náhuatl, y eso generó todo un movimiento de comunicación, innovación, actualización de la lengua náhuatl, que ahora está generando su propia variante académica, como la hubo en la época de los sabios precoloniales y que ahora se está reconstruyendo y que está generando sus programas educativos propios, como aquí en la Universidad Veracruzana Intercultural, la maestría Ipantotlachtol y Melis, que es un posgrado íntegramente enseñado, comunicado en la propia lengua originaria, porque obviamente es un residuo colonial si estudias un posgrado en náhuatl y lo estudias en castellano para ir traduciendo al náhuatl. No necesitas el castellano para hacer un posgrado en lengua náhuatl. Entonces, eso es como una vertiente de descolonización en el ámbito lingüístico que es muy importante para aprovechar la diversidad. El segundo ámbito, el segundo eje, lo llamo aquí pedagógico, tiene que ver con cómo cambiar
las instituciones educativas para de ahí fomentar diálogos de saberes con los contextos comunitarios. No es suficiente, a diferencia de lo que se ha promovido desde esferas gubernamentales, no es suficiente con diversificar el currículum, con multiplicar el currículum, meterle al currículum nacional o al currículum occidentalocéntrico, meterle ahora algo de lo mesoamericano, algo de cultura regional, como luego le llaman, o cultura local, sino lo que necesitamos es una transformación completa de los distintos ámbitos de la pedagogía aterrizados en la escuela. Los ambientes de aprendizaje que siguen siendo ambientes de fábrica decimonónica, ustedes lo saben. La escuela sigue funcionando como funcionó cuando se inventó en Francia en plena época de la industrialización. Y por eso sigue siendo esa mezcla como de, por una parte, basílica, iglesia, donde se imparte cátedra, y por otra parte, fábrica para igualar, para homologar, para que todos los diversos luego salgan todos como idénticos, homologados cuando egresan de una escuela. Necesitamos diversificar contenidos de los materiales, pero también y sobre todo estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje. Y para eso requerimos cambiar como docentes, porque hemos sido abusados por un sistema jerárquico, el que nos ha convertido en en el último eslabón de una cadena de mando. Y eso es un modelo fordista de producción unidireccional de conocimiento, completamente capitalista y completamente colonialista. Y ahora se están dando los primeros pasos para que como docente comience a desaprender y a reaprender. En ese proceso es tan importante generar diálogos de saberes entre la comunidad de aprendizaje al interior del aula y al interior de la escuela, junto con la comunidad de aprendizaje que existe sin mediación de la escuela, que son las comunidades, aquí les llamo territoriales, o sea, las comunidades no escolares, las comunidades que existen en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en distintos ámbitos. Y eso requiere dejar de enseñar unidireccionalmente, porque nunca hemos sido sabelotodos, nunca hemos sido todólogas. Eso ha sido una simulación. La buena docente, el buen docente es una mediadora entre diferentes saberes. El saber pedagógico es un saber que se traduce entre un saber académico y un saber local o un saber contextual. Y donde no se logra esa traducción, no hay motivación, no hay contextualización y simplemente no hay aprendizaje. Por eso María Bertelli siempre hacía énfasis en que los mejores procesos de enseñanza son procesos de interaprendizaje, donde yo voy aprendiendo con los estudiantes con quienes estoy trabajando. Esto significa también para la universidad, para la escuela, para toda institución formadora de docentes, que tenemos que transitar de un modelo docencia céntrico a un modelo donde la investigación y la vinculación son integrados a la función de lo que aquí llamo la gestión intercultural de aprendizajes. El enfoque intercultural requiere que cambiemos de la función docente, porque si se trata de aprender desde abajo arriba, si se trata de dar un giro inductivo, si se trata de conocer los contextos, necesitamos actividades investigadoras y vinculadoras que tienen que ver con el diálogo de saberes. Me salto algunos detalles de la parte lingüística. Esto significa que en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la vinculación y en el ámbito de la docencia requerimos de nuevas capacidades, nuevos saberes haceres, y tiene que ver con lo que algunos autores y autoras llaman competencias comunicativas interculturales o capacidades en el sentido de Amartya Sen. Son capacidades de comunicarme con personas y grupos que provienen de otros contextos y donde sobre todo es importante que yo genere una autorreflexividad y una autoconciencia de que yo soy parte de la incomunicación, de que yo soy parte del malentendido, de que yo soy parte del conflicto intrínseco y sobre todo si soy docente en una posición de poder frente a
otros grupos, otras personas de otras generaciones, por ejemplo. Entonces, la capacidad de superar mi etnocentrismo tiene que ver con esa capacidad de identificar posibles situaciones de discriminación, de racismo, de sexismo, precisamente porque me tengo que percibir como parte del problema del que estoy analizando. Y termino con algunas propuestas metodológicas en cuanto al diálogo de saberes. Había preparado una parte, pero me llevaría demasiado tiempo ahora, de lo que no entiendo por diálogo de saberes, porque hay un término que acuñó la Unión Europea, o el Consejo, perdón, el Consejo de Europa, y que está, parece que muy en boga, que es el diálogo intercultural. Y entonces aquí les ponía, pero es mucho tiempo para analizarlo. El problema con estas definiciones son definiciones que nuevamente armonizan y edulcoran el diálogo de saberes, que con interés, con empatía, con escucha, se resuelve todo. Pero esta es una, como la llamo aquí, una visión prescriptiva y edulcorante del diálogo de saberes, porque se reduce a una actitud personal, que si empático o no, a una competencia personal, deja completamente de fuera las desigualdades entre quienes están dialogando en esos saberes y por eso, para los contextos en los que nosotros estamos trabajando, entiendo que no sirve como una alternativa metodológica. Lo importante es partir de los saberes locales y reconocer, aquí es un trabajo que ha realizado Mateos Cortés, reconocer que los saberes locales tienen una estructura epistémica distinta a los saberes descontextualizados, librescos, urbanocéntricos, academizados. Esto también lo mencionan, ustedes recordarán, Narciso Barrera y Víctor Manuel Toledo en su libro sobre la memoria biocultural. El principal problema es cuando se cree que para dialogar con los saberes locales, estos tienen que ser casi igual en su funcionamiento como los saberes científicos, como los conocimientos científicos. No, son conocimientos de otro tipo. Su transmisión intergeneracional es a veces oral, es a veces corporal, es participativa y no necesariamente tiene que pasar por un texto, no necesariamente tiene que pasar por una verbalización y por eso tenemos que reconocer que esos saberes son a menudo saberes haceres muy específicos con los que tenemos que entablar un diálogo. A veces estos saberes tienen que ver con prácticas locales, tienen que ver con sistemas de gestión de recursos, con instituciones de tipo social y con una cosmovisión específica. A veces creemos que los conocimientos y los saberes son neutros, como si el saber occidental, descontextualizado, abstracto, teorizado, no tuviera detrás también una cosmovisión. Obviamente, hay una cosmovisión muy específica de la plusvalía del saber, del capitalismo cognitivo. Todo eso es parte de los conocimientos científicos. Entonces hay que tener en cuenta de qué cosmovisión parte cada tipo de saber para poder dialogar entre esos saberes. Entonces aquí pongo una cita de Enrique Leff: el diálogo de saberes no solo como un espacio de sinergias y complementariedades entre los distintos saberes, sino que apunta a la producción de nuevas formas de comprensión del mundo que emergen de la lógica de intercambio de saberes y de la disputa de sentidos de la reapropiación social de la naturaleza y de la cultura. Ahí me parece importante la noción de disputa. No es una cuestión armónica el dialogar entre saberes, sino que hay contradicciones y hay contradecires, hay convergencias y divergencias. Aquí no, me voy a saltar por cuestiones de tiempo algunas cuestiones, precisamente por el carácter diferente del saber comunitario, del saber local frente a saberes académicos, requerimos de metodologías de colabor. Una etnografía extractivista, una investigación clásica, sea cuantitativa o cualitativa extractivista, no puede generar esta necesaria dialogicidad de los saberes. Solo una investigación colaborativa puede generar la ida y vuelta, lo que a mí me gusta llamar la doble reflexividad entre distintos saberes. ¿Por qué? Porque significa no solo co-investigar en campo, sino implica también coproducir, co-teorizar,
categorizar de forma conjunta, generar relevancias en el análisis de esos saberes que entran en diálogo entre unos y otros. Y esto significa, me salto algunos detalles, y esto significa que en la propuesta que quisiera hacerles, los métodos de diálogo de saberes, los métodos intersaberes, como los llamamos en nuestros proyectos, son una forma, una metodología de cómo dialogar en situaciones de diversidad y desigualdad, procurando que participen cuantos más actores diversos posibles. No sesgar de forma culturalista hacia determinado tipo, solo con indígenas, solo con actores tal, sino siempre teniendo una dimensión interactoral para evitar ese tipo de esencialización y simplificación. Significa integrar explícitamente todas estas desigualdades de origen colonial que les había comentado desde el inicio de la charla. Integrarlas, reflexionar sobre ellas al interior de un diálogo de saberes. Evitar con eso el riesgo de hacer del diálogo de saberes una burbuja de armonía artificial, que no lo es. Los diálogos intersaberes procuran superar el sesgo cognitivista y verbocéntrico que caracteriza nuestra tradición abstracta occidental de dialogar. Permitir no solo diálogos entre palabras, sino también entre cuerpos, entre prácticas y entre silencios, porque esos silencios también significan. Y por eso, y con esto termino, el diálogo de saberes tiene que tener en cuenta que los saberes de tipo occidental, escolar, académico, suelen ser saberes, que son saberes necesariamente descontextualizados. Así transmitimos en Occidente los saberes. Nos encantan las recetas, nos encantan los libros de texto, nos encantan los manuales y las enciclopedias. ¿Por qué? Porque descontextualizamos y al descontextualizar las podemos transferir a otros contextos. Sin embargo, en las prácticas de resistencia milenaria de los pueblos, esos saberes no se transmiten de esa manera. ¿Por qué? Porque sus élites intelectuales han sido perseguidas, sus instituciones universitarias desde el inicio de la colonia han sido destruidas. Entonces los saberes se han convertido en saberes implícitos, se han convertido en saberes haceres, se han convertido en parte del hábitus, se han corporizado, podríamos decir incluso. Entonces son saberes haceres que a la vez expresan un saber poder en el sentido de capacidad de resistir. Por eso hay ámbitos en los que puedo dialogar con saberes comunitarios y hay ámbitos en los que no puedo dialogar con saberes comunitarios. ¿Por qué? Porque son saberes sagrados o porque son saberes implícitos o saberes en una resistencia que al pueblo, a la comunidad le ha enseñado que con un actor externo sobre este ámbito mejor no hablar, mejor no comunicarme porque siempre nos ha ido mal. Entonces, para eso necesitamos una mirada que a la vez sea etnográfica y colaborativa, reconociendo la diversidad interna del grupo y trabajando con distintos actores, no reduciendo el pueblo originario, el campesinado, la comunidad como un único actor, sino buscar esos saberes internamente en su diversidad y poner sobre la mesa los intereses de quienes desde fuera estamos interesados en dialogar sobre estos saberes. Por eso, y con esto termino, por eso el diálogo de saberes, para funcionar con una perspectiva intercultural, requiere, en primer lugar, un diálogo sobre el diálogo. ¿Quién quiere dialogar con quién y por qué? Y es sumamente legítimo dialogar con X actor y es igualmente legítimo no dialogar con determinados actores por la memoria biocultural, la memoria hecha cuerpo de muchos actores que han sido silenciados, colonizados, subalternizados. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gunther. Me emociona mucho tu exposición, sobre todo porque me recuerda todo lo que se ha aportado en mi propia formación en estudiar en el instituto. De verdad que
me da muchísima alegría, ¿no? Y saber justamente cómo va avanzando y potencializando su grupo de trabajo. Y en ese sentido, ¿no? Lo lindo de reconocer que justo, y en eso comparto contigo, que todo este conocimiento es producto colectivo, ¿no? No solo de una persona, y me encanta. Así es que yo, Matusalán, si me permites empezar para poner, porque de verdad me emocionó mucho, me parece que tu plática da justo al anillo, es una medida específica para reflexionarnos a nosotros en este proyecto que tenemos, que justamente este proyecto que nosotros, no dirigido por Martín, ha desarrollado, si no tenemos cuidado en estas dimensiones que tú nos has comentado, ¿no? Podemos llegar a solamente un proyecto esencialista, ¿no? Reproducir toda esta cuestión folclórica, dar puntitos y ahí vamos, ¿no? Dentro del gobierno, pero en realidad tenemos una gran oportunidad justamente para potencializar estos elementos de transformación, ¿no? Que tú me señalas a partir de esta cuestión del interaprendizaje, ¿sí? O sea, nosotros no solo somos investigadores que sabemos, sino que tenemos que aprender de esos saberes, ¿no? Locales, justamente en este sentido, que me parece que es sumamente rico de visibilizar estas desigualdades, ¿no? Definitivamente me parece que ese ha sido el gran aprendizaje que yo he tenido en el instituto, ¿no? De estudios de investigaciones en educación de la Veracruzana, ¿no? Distinguir esta cuestión de la estructura de desigualdades para rescatar, bueno, no para rescatar, sino dialogar en este contexto no interdisciplinario con las diferencias, ¿no? Me parece, y en ese sentido me parece que lo rico del proyecto justamente y con el aporte que tú nos señalas es justamente a cómo crear, ¿no? Estos contextos, estos espacios para el interaprendizaje y generar, ¿no? Metodologías, ¿no? Y para pedagógicas para transformar la escuela, ¿no? Bueno, a mí creo que son de las cuestiones que más y compromisos que más tengo y sí, evidentemente, ¿no? En la producción del conocimiento, en la colaboración y en la producción colectiva de conocimientos, ¿no? Que justamente una gran feminista que ha aportado mucho en Chiapas, Mercedes Olivera, planteaba eso, ¿no? Y señalaba esa cuestión sobre la cuestión de lo colaborativo. Sí, lo colaborativo está bien, las relaciones están ahí, pero hay que poner atención en la producción colectiva, me parece, de los conocimientos y que tiene que ver con estas apuestas que tú nos señalas a la cuestión de los interaprendizajes. Y en ese sentido me parece que ha sido súper rica, puntual, súper necesaria, urgente, ¿no? Tu exposición para reflexionar nuestro proceso en el proyecto. Y yo nada más, una cuestión que quisiera para el diálogo es esta cuestión que comentabas de no esencializar esta connotación de biocultura. Me parece que es fundamental por dos cosas, ¿no? Porque no es una cuestión así dada ya de diversidad cultural con diversidad biológica, ¿no? De recursos. Sin embargo, aquellos lugares en donde no necesariamente hay esta diversidad de recursos o de bienes comunes, etcétera, pero sí hay relaciones con ellos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que una manera no de esencializar que solo los pueblos originarios o las comunidades indígenas tienen esta relación biocultural, todos la tenemos, de una u otra manera, justamente enmarcada en estas relaciones de poder y desigualdad que tú tanto nos apuntas, ¿no? Y en ese sentido va justamente mi aportación para el diálogo, ¿no? Muchas gracias y le damos paso a Matusalán para abrir ya el diálogo y no tardarnos tanto. Bueno, muchas gracias, profe Gunther. La verdad, esta reflexión nos trae y nos cae a todos y a todas, ¿no? Sobre todo en este pensamiento tan colonizado que nosotros tenemos y muchas veces nos planteamos la investigación con el reconocimiento del otro, la comprensión del otro y la escucha del otro, pero pues no es una cosa tan fácil, ¿no? Porque es una cosa que traemos dentro de nuestras formaciones, no solamente académicas que nos atraviesan, sino también dentro de los discursos culturales y sociales que muy bien puntualizaba el profesor Gunther, ¿no? Esa investigación de colabor no es tan fácil
esa investigación de coautorías y sobre todo en los estudios cualitativos positivistas que arrastramos muchas instituciones y muchos investigadores también, y me incluyo ahí porque creo que es un punto donde pecamos todos al tratar de hacer estas comprensiones, ¿no? Pero pues el reconocimiento también produce que sea parte de esa construcción cultural, social y humana, ¿no? Yo creo que eso también nos acerca a humanizarnos un poco y a acercarnos a estas comunidades como seres humanos y no como cientistas o como científicos que miramos a través de una pantalla o de un microscopio o a través de unas pruebas, de ensayos y de errores que se pueden cometer y de ciertas manipulaciones que a veces hacemos, ¿no? Y sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, con infancias, con niños y niñas, que en el sentido, pues, de lo que estaba hablando el profesor Gunther, del privilegio, de la opresión y de la desigualdad, pues esos niños y esas niñas con los cuales nosotros trabajamos también, pues están en ese sentido de desigualdad frente al adulto, ¿no? Y frente sobre todo al adulto académico que lo interpela, que lo cita y que lo traduce, además lo interpreta. Ni siquiera muchas veces nos tomamos la, la consideración de escucharlos como fuente, ¿no? Como voz, como fuente de saber. Algo que me tocó mucho dentro de la conversación que el profesor Gunther nos trae sobre sus postulados, escuchaba yo a un político por acá de turno que decía, porque les vamos a dar más oportunidades a los niños y a las niñas, les vamos a construir escuelas en las cabeceras municipales, ¿no? Entonces vamos a sacarlos del campo y los vamos a llevar porque allí en las ciudades es donde está la oportunidad, ¿sí? En las ciudades está la forma de hacer la vida y sobre todo de algo que tocaba a esta persona de salir adelante, ¿no? Como si la oportunidad no estuviera también en esas zonas rurales, ¿no? Entonces vemos también esa diversidad y esa diferencia de las zonas rurales y de la periferia y la desvalorizamos y la ponemos en un nivel jerárquico muy bajo por las mismas condiciones de privilegios que nosotros tenemos dentro de las ciudades, ¿no? Pensamos que las frutas nacen de los refris de los supermercados, que la leche viene en un potecito y no vemos esos saberes y esas prácticas como oportunidades de desarrollo, ¿no? Y en un ejercicio que hacíamos aquí con el campesinato cercano a nuestra Universidad Surcolombiana, una de las mujeres campesinas nos decía, pues es que sin campo la ciudad muere. Entonces ustedes verán si siguen sacando a nuestros hijos y a nuestras hijas del campo y llevándoselos para sus universidades y vislumbrándolos con un mundo que no existe acá, que no es el mundo que nosotros tenemos acá para que ustedes mueran de hambre allá. Entonces, realmente es chocante en el sentido de que nos toca las fibras más profundas y los egos más profundos como académicos, ¿no? Y es una oportunidad para todos y todas de reflexionar y de preguntarnos cómo podemos deconstruir nuestros seres, ¿no? Cómo podemos pensar ese sujeto pedagógico que está frente a nosotros y no está por debajo de nosotros ni al lado de nosotros, sino que lo tenemos en el mismo nivel, ¿no? Lo tenemos en esa condición de horizontalidad y en esa condición de diálogo, ¿no? Que es lo que nos llama el interculturalismo, ¿no? A tener esa relación más cercana y más próxima y a reconocernos sobre ese otro y sobre todo a escuchar ese otro, ¿no? Entonces, pues que sea esta la oportunidad para abrir el debate de todas y sobre todo de que nos conectamos desde varias latitudes latinoamericanas, de muchos pueblos que pertenecemos, algunos a esos privilegios, algunos otros a esos oprimidos o a esas desigualdades que aparecen, ¿no? Dependiendo de esa lectura desde donde la estemos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, entonces ya tenemos una mano levantada de Daniel y unas preguntas en el chat. Doy paso primero a las preguntas y luego a Daniel y luego Gerardo Martín. Las preguntas que están en el chat es de Joel.
es qué relación existe entre el diálogo de saberes y el pensamiento crítico, me parece que, y se podría aplicar la postura de Marcuse sobre cultura y civilización y esta sociedad monocultural en lo global, ¿qué pasa con el pensamiento sagrado, no? Entonces están estas preguntas en el chat, no sé si las quieres contestar de una vez y vamos con Daniel y luego con Gerardo Martín Conde. Y muchas gracias. Primero, muchas gracias, Katia y Matusalem, por los comentarios muy ricos. Estuve también tomando algunos apuntes, tal vez podamos regresar después. Sí, gracias a Joel por las tres preguntas que menciona. Voy a intentar ser muy breve porque son preguntas muy amplias. En primer lugar, sí, hay una relación entre el diálogo de saberes y el pensamiento crítico, porque si tú no tienes ninguna distancia frente a tu propia cultura, ninguna capacidad de crítica, de percepción crítica de tu propia cultura, es muy difícil que entres en diálogo con otras culturas. Esto no tiene que ver con relativismo cultural, sino que tiene que ver con una necesidad epistémica, digamos, de distanciarte para poder dialogar con otro contexto. Entonces, de alguna manera, es como una persona que se vuelve intérprete y traductora en el sentido lingüístico. Entonces, sí necesitas estar muy dentro de tu cultura, pero también tienes que estar dentro de otra cultura como para poder hacer el puente, las equivalencias. Sin embargo, lo que a menudo se entiende por pensamiento crítico en el pensamiento marxista, en la escuela de Frankfurt, etcétera, a veces desde mi experiencia, puedo que me equivoque, peca todavía de un fuerte sesgo eurocéntrico en, por lo menos implícitamente. En el caso del marxismo no, ahí es explícito, pero en el caso de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, todavía implícitamente saber hacia dónde va la sociedad, saber hacia dónde debería ir, ¿no? Esto que Boaventura ha criticado siempre como necesitaríamos menos vanguardia y más retaguardia. O sea, acompañar los movimientos en vez de decirle a los movimientos hacia dónde tienen que ir por nuestra posición crítica y superior, etcétera. Y ustedes saben que la izquierda latinoamericana ahí tiene toda una historia de meteduras de patas con movimientos a los que les ha intentado teorizar hacia dónde tienen que ir, ¿no? Recuérdense las primeras declaraciones de la Selva Lacandona donde decían claramente, eso no lo necesitamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en comités pro zapatistas ahí en Europa y decíamos, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo ayudamos? Y desde la Selva Lacandona venían las declaraciones diciendo, nos apoyarían mucho si lograran hacer cambios en sus sociedades, en vez de estar buscando por la revolución aquí abajo, porque de sus sociedades viene el problema, ¿no? Así que creo que ahí es donde también el pensamiento crítico tiene que convertirse en un pensamiento muy autocrítico de a nombre de quién hablas y quién tiene el derecho de decir dónde está el sentido de la transformación, ¿no? Hacia dónde transformar las sociedades, ¿no? Efectivamente, todo esto se puede enmarcar en la terminología de Marcuse sobre cultura y civilización, ¿no? Este binomio, la cultura todavía como aquello que fue más integral, donde lo espiritual también formaba parte de la cultura, y la civilización que se convierte de alguna manera en lo que Horkheimer luego llamó la razón instrumental. La civilización ya como parte de una lógica productivista se puede entender en estos términos, pero nuevamente, eh, tanto Marcuse como sus contemporáneos sigue un pensamiento occidental en el cual hay una evolución histórica y en el cual hay una necesaria revolución que nos liberará de todas las contradicciones, ¿no? Ahí me quedaría más con esta idea de Adorno de la misma generación, del mismo grupo, de una dialéctica negativa. Sí, sí hay relaciones de contradicción que generan un movimiento dialéctico, pero ese movimiento dialéctico ya no nos lleva al progreso necesariamente. Lo hemos visto en Auschwitz, ¿no? Entonces, eso era un poco el quiebre en este pensamiento, ¿no? Y tu última pregunta, muy importante, sí, efectivamente, en las sociedades monoculturales, el pensamiento sagrado se ha fragmentado y se ha institucionalizado bajo la etiqueta de religión. Religión, secta, como quieras llamarlo, pero eso
de alguna manera, bajo una mirada laica, pero también bajo una mirada integrista, esto lo ha desvinculado de cosmovisiones, lo ha desvinculado de territorializaciones. Entonces, para recuperar ese pensamiento, tienes que recontextualizarlo. Por ejemplo, un tabú que tengo con muchos colegas que cuando discutimos estos temas en la universidad pública, laica y, bueno, no tan gratuita, y en la escuela pública, laica y gratuita, el miedo a hablar de la religión, el miedo de incluir en un enfoque intercultural lo que para mí es necesario es un enfoque también interreligioso. Pero interreligioso no lo confundamos con interiglesias. Eso es otra cuestión. Las iglesias son una institucionalización de la religión. Y por eso son parte del problema. Pero la religiosidad, la espiritualidad, el pensamiento sobre lo sagrado y lo profano, en cada grupo humano, en cada cultura, se distingue de alguna manera. Y eso debería ser parte de un proceso educativo y obviamente parte de un diálogo de saberes, ¿no? Tú no puedes dialogar con una persona cuyos saberes tú tachas de creeres. Ah, porque ellos creen eso, pensamiento mágico, ¿no? Entonces, obviamente no se da un diálogo, porque sería como si un químico dialogara con un alquimista, como si un físico, un astrónomo dialogara con un astrólogo, porque para el astrólogo no es ciencia, no es saber. Entonces, si yo tacho a una persona de que tiene creeres, mientras que yo tengo saberes, ahí se acabó el diálogo, ¿no? Gracias, Joel, por las preguntas. Daniel, que tenía Sí, alzada buenas su mano. tardes. Gracias, Muy bien. maestra. Buenas tardes. Saludos a todos desde el norte de México, acá en Tijuana. Yo le tengo una pregunta al doctor Gunther y creo que tiene mucha relación con lo que planteaba el maestro Pantevis hace un momento. Eh, ¿Cómo cree usted que sería, doctor Gunther, cómo cree usted que sería más apropiado registrar los movimientos sociales en una academia que exige enmarcar todos los saberes en cuerpos de pensamiento teorizados? Es decir, yo estoy diseñando un trabajo de tesis doctoral donde acompaño, bueno, pretendo identificar las formas de producción que hay en una comunidad indígena acá en Baja California. Y la escuela me pide, obviamente, porque así está institucionalizado los programas, que me ajuste a un marco de pensamiento que yo había encontrado después de mucho batallar con ciudadanías interculturales, libre determinación de los pueblos o autonomías indígenas. Pero esos tres modelos de pensamiento con sus respectivas dimensiones están construidos desde los nortes académicos. Y pues ya me tumbó o sea, sí, sí cumplo con el propósito que me pide la escuela, pero ya me sentí mal, pues ya. Digo, no, pues ya valió, ¿no? Ya, lo estoy haciendo bien, pero estoy haciéndolo bien para cumplir con el propósito escolar, pero me estoy colocando en una situación de hegemonía de saberes donde lo que produzca, eh, pues no, va a ser interpretado por mí y mis saberes de escuela, y no va a ser registrado desde los saberes de las otredades o de las alteridades. ¿Cómo sería más apropiado, doctor, hacer esos trabajos exploratorios sin caer en estas violencias simbólicas? Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy buena pregunta. Em, Creo que lo haría y lo suelo hacer de dos maneras y también pensando en mis propios tesistas y mis propias tesistas que se encuentran con esta paradoja de tener que registrar algo encajonándolo, sabiendo que no cabe en ese cajón. En primer lugar, la principal estrategia es tú mismo indisciplinándote. Se habla tanto de la inter y la transdisciplina, pero se habla poco de la indisciplina. O sea, dejando muy claro que la academia genera discursos que son trampolines para el conocimiento, pero que a veces se convierten en corset.
y en pesos que ya no te dejan saltar en el trampolín. Y por eso creo que en un trabajo de titulación puedes jugar, dependiendo un poco de la academia con la que estás dialogando y con quienes estás trabajando, pero puedes jugar entre un marco teórico de partida y un marco teórico de llegada. El marco teórico de partida, ahí sistematizarías esos tres momentos que mencionaste, sabiendo que son caducos en relación a lo que tú estás investigando. Pero eso no importa, la academia le gusta eso, reproducir un cierto conocimiento sabiendo que hasta aquí llegamos, pero ya no da más. Y luego tener una estrategia metodológica necesariamente colaborativa y con cuanto más elementos de coautoría mejor, para llegar a un marco teórico de llegada, que es la teoría que tú generas junto con los actores con los que estás trabajando y sabiendo que es un marco teórico emergente, ¿no? Recuerden, no necesitamos positivistamente pensar que los datos son. Los datos aparecen y desaparecen. Y entonces el movimiento de esos datos es parte de la realidad que estudiamos. Entonces, distinguir entre algo que está que está caducando y algo que está emergiendo es una primera estrategia. Y lo segundo es dejar muy claro en la parte metodológica de tu trabajo tu propio locus de enunciación, desde dónde hablas, y contrastar tu locus de enunciación y ponerlo en diálogo con el locus de enunciación con quienes estás trabajando, ¿no? Hacer una especie de parte como autobiografía dialogada. ¿Quién soy yo? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Cómo hemos hecho este tipo de trabajo? Porque esto a mí como lectora, como lector, me da muchas pistas para entender cómo lo hiciste, cómo interpretaste y cómo llegaron ustedes a otras conclusiones y a un marco teórico nuevo. Esto, como verás, vuelve tu trabajo de titulación en un trabajo muy dinámico y procedimental, que siempre en la investigación y más en la academia neoliberal nos encantan los productos. Este término de producto entregable que es odioso porque en la academia no hacemos productos. Si yo quisiera productos, trabajaría en una fábrica, ¿no? En la academia no hacemos productos, generamos procesos. Entonces, cada cosa que vuelve tu tesis, tu investigación más procedimental, más de proceso que de producto, creo que vas acercándote mucho más a esa, digamos, posible utopía, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver con la capacidad de diálogo de tu propio comité, de tu propia comunidad académica en la que estás trabajando, ¿no? Pero eso sería como un intento de respuesta. Gracias, Daniel. Gracias, doctor. Saludos. Gracias. Adelante, Gerardo, y luego Matusalén nos leerá otro comentario que ya está en el chat. Gracias, saludos, Gunther. Un placer escucharte desde Veracruz. Yo estudié sociología en Orizaba, en la Abierta de la UB, y tuve la suerte de contar con una extraordinaria maestra en la maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario, Selene Álvarez Larrauri. Ella, socióloga, mejor dicho, antropóloga social, y estudió ni más ni menos que con Pierre Bourdieu. Y gracias a esa enseñanza trajo al Instituto de Investigación Psicológicas de la maestría precisamente eso. Por esa razón tuve una extraordinaria tesis donde el trabajo fue realizado por las propias gentes con las cuales nos juntamos para hacer una comunidad. Y lo interesante fue que no éramos todos sociólogos, éramos sociólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos, era interdisciplinario. La guía era Bourdieu, por un lado, la técnica de animación sociocultural de Zambranos, en fin, etc. Y fue todo una extraordinaria experiencia haber construido, porque es el constructivismo, a través de los códigos en vivo, que fue parte de la plática con la cual se pudo construir como si fuera precisamente una novela. Ahora, te escucho y parece que fue lo que dije yo en relación a, siendo yo un maestro de escuela de la ciudad de Veracruz, yo he querido meter aquí en Veracruz la idea de comunidad
y tú me estás dando de alguna manera la razón, es decir, no se necesita ir a una comunidad indígena, sino hay que se puede construir en la misma ciudad precisamente un trabajo comunitario. La propia escuela, tienes toda la razón, se genera una mentalidad homogénea. Yo he sido 33 años maestro y me siento culpable de haber generado esta generación de individualistas, egoístas, apáticos. Obviamente, los que lograron pasar por estas manitas lograron entender un poco sobre la cuestión crítica, al menos un poco. Para ser crítico, se necesita uno emanciparse, como bien lo dices, hay que asumir una posición autocrítica muy fuerte. Desde mi contacto con el zapatismo me he vuelto muchísimo más, crítico de todo esto. Y también el trabajo que realicé en los frentes zapatistas, en fin, etcétera. Fue toda una experiencia de generar precisamente dentro del salón de clases un clima de confianza, de respeto, de responsabilidad, y se puede lograr simplemente rompiendo con muchas de las cadenas que el propio currículum, que la propia institución, que la propia Secretaría de Educación Pública hacen. Se necesita hacer todavía mucho más y se necesita también un poco romper nosotros con esa inercia, y como bien dices, la labor del maestro es fundamental, pero un maestro que tenga como propósito precisamente lograr que el propio alumno tenga la propia posibilidad de emanciparse, pero haciendo precisamente una labor dialógica, crítica, para poder enfrentar lo que estamos viviendo hoy, que es simplemente terrible. Y te felicito, esas tesis en náhuatl son increíbles, es un paso gigantesco que están dando las propias comunidades, apoyado precisamente por la universidad, darle ese espacio en la universidad para que las propias comunidades puedan en su propia lengua, con su propia cultura. Me parece un hecho, ya lo sabía de alguna manera, vi algunos, pero lo que tú estás mostrando es increíble. Toda la tesis hablada en náhuatl, no me quiero imaginar cómo fue la presentación, pero me hubiera gustado muchísimo estar presente ahí. Es para mí un placer escucharte, Gunther. Te he estado viendo en algunos videos que me puse a buscar por este seminario para saber quién eres tú, pero eres gigantesco, eres enorme, y la verdad, todavía me falta mucho por leerte, por escucharte para poder aprender más, porque sí se necesita mucho de tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, y mucho gusto por conocerte, vecino veracruzano, aunque sea pasando por San Cristóbal. Encantado. Efectivamente, la cuestión esta de comunidad, además, me da tanto coraje cuando se estigmatiza y se simplifica, porque los mismos que se acuerdan cuando salió el nuevo plan de estudios ahora, decían, ay, pero la comunidad al centro, ¿por qué se han creído que voy a ir al campo o qué? Y eso lo dicen los mismos que viven en comunidades cercadas con videovigilancia, como si no estuvieran viviendo en comunidades. A mí no me gustaría vivir en ese tipo de comunidad, pero es la decisión de ellos. Pero simplemente no lo perciben porque comunidad es como un cortocircuito terminológico y lo asocian con determinado tipo de comunidad rural indígena, ¿no? Entonces, creo que ahí sí se necesita mucha autocrítica, pero también mucha humildad, o sea, también mucho sentido del humor, porque yo creo que la academia genera mucha soberbia y esa soberbia es la que luego obstaculiza un diálogo horizontal de saberes, ¿no? Entonces, creo que ahí hace falta mucha autodescolonización, ¿no? Gracias, Gerardo, por tus comentarios. Está la participación en el chat antes de Mauricio Aníbal. ¿La quieres leer tú, Matt? Y luego seguimos, que levantó la mano nuestra querida María Elena. Bueno, sí, Mauricio Aníbal Santos Argueta dice: el diálogo lingüístico
dado entre dos partes diferentes, puede modificar o transformar la ideología o el accionar cultural de algunos de los actores? Si sí, ¿hasta qué punto? Pregunta nuestro compañero Mauricio. Y muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Eh, no solo puede modificar, sino que es señal de calidad del diálogo si modifica. O sea, es deseable, porque normalmente cuando entramos en este tipo de diálogos es por un reconocimiento de que nos falta algo. Entonces, no partamos de nociones puristas de que el diálogo es solo como un ping-pong, un intercambio de dos posiciones. Pongamos un médico, entre comillas, tradicional y una persona del sistema biomédico público, intercambian pareceres sobre la importancia de los antibióticos frente a la importancia del tocamiento, etcétera, etcétera. No es para poner un intercambio simplemente por el gusto de conocer, sino que tiene que ver con una sensación, debería tener que ver con una sensación de incompletud del saber. Yo creo que una de las condiciones más importantes para que un diálogo de saberes sea fructífero es que ambas partes coincidan en que no son Dios. Simplemente una humildad de decir, nadie lo puede saber todo. Entonces voy en búsqueda de otro tipo de sabiduría, otro tipo de saber, o como queramos llamarlo, o expertise, si le gusta más al conocimiento, al discurso académico. Pero yo creo que es deseable que se modifiquen ideologías, actitudes, pensamientos, y en muchas ocasiones donde hemos aplicado este tipo de metodología de diálogo de saberes, ambas partes hemos salido interaprendiendo, ¿no? O sea, ganando, es decir, nunca lo había pensado de esta manera, ¿no? Y la otra parte igual, ¿no? Por eso sí, completamente de acuerdo. Sí, efectivamente, como dice Sara, es muy freiriano, sí, sí, completamente de acuerdo. Gracias, Mauricio y Sara. Sí. Después sigue María Elena y después en el chat tenemos a Gris y después con la manita levantada, Felipe. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Gunther, por esa magnífica socialización de trabajo, de exposición. Hay una reflexión que sumo a lo dicho y que viene pues impactando como este ejercicio de la docencia. Mi lugar de enunciación es de formadora de maestros, pero también docente de aula en unos contextos muy diversos como llamó el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando uno hace una aproximación a ese concepto pues, de diversidad cultural y el papel de la escuela y el papel del maestro, se viene como a indagar qué hacer en esos contextos escolares cuando hay una estructura muy marcada y muy cerrada y muy unidireccional para, pues, lógicamente plantear un control dentro de ese ejercicio, pues hay que revisar que cabe en los círculos de investigación y en estos proyectos también, pues revisar un poco cómo se construyen esas fronteras y qué papel tiene la escuela para poder deconstruir esas fronteras y darle rienda a otras formas de comprender a los sujetos, de comprender los contextos, pero también de comprender el ejercicio de la docencia, ¿no? Ya bien lo decía Castoriadis, que si que la construcción social tiene una particularidad para mantenerse, para existir, y tiene que ver con todo lo que se interioriza en el centro de esa comunidad y todo lo que se mantiene y todo lo que puede hilar. ¿Por qué? Porque pues si no los elementos de violencia y lo externo y todo lo que es autoritario, pues va a terminar por diluirlo. Entonces necesitamos como generar unas apuestas por este ejercicio de la docencia frente a este malestar de esas políticas públicas que atentan contra esas posibilidades de construcción de comunidad, que atentan contra esas posibilidades de romper esas rutinas, de dar otras formas de organización de escuela, del reconocimiento de los sujetos, que sí es cierto que necesitamos sujetos indisciplinados, pero también no es muy fácil entrar en ese juego, ¿no? Entonces me parece
que me gustaría pues que nos siguiera abonando como esas ideas a ese ejercicio de docencia de una manera indisciplinada, acuñando la intervención que acaba de hacer. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo, María Elena. Lo que expongo por la falta de tiempo, hay que añadirle todos los matices necesarios, ¿no? Porque no es una cuestión fácil y además a mucha gente le ha costado muchísimo generar cambios al interior de esas, como tú decías, estructuras muy cerradas de la propia escuela. Yo creo que es importante metodológicamente trabajar con digamos, la tensión explícita entre nuestros deseos y las realidades, entre los decires y los haceres. En la metodología etnográfica colaborativa que utilizamos, eh, distinguimos momentos donde trabajamos sobre los, digamos, los decires, los sentipensares del docente, de la docente, por una parte, luego analizamos las prácticas, los haceres en el aula de esa misma docente o de ese grupo de docentes, y luego hacemos un taller en el cual ponemos en tensión explícita esas contradicciones. Y eso me ayuda a mí como docente, colaborando en una investigación, a ser muy consciente de dónde están las líneas del conflicto. Porque por toda la lógica escolar jerárquica que mencionabas, a menudo eh, los conflictos se acaban internalizando y se acaban personalizando. Y entonces yo soy la que no puede, yo soy la que no sabe, o yo soy la que acaba simulando, porque como hay cada sexenio una nueva reforma educativa y me tengo que acoplar y tengo que simular qué hago, cuando en el fondo no puedo hacer nada más porque nunca me han formado para otra cosa. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que trabajar con el grupo de docentes para que cada quien desde su trinchera pueda ver lo que sí puede modificar, lo que sí puede transformar y tenemos esos márgenes de maniobra. Y por otra parte, ser muy conscientes de lo que no, por lo menos en este momento histórico, no va a cambiar. Y entonces, de alguna forma, prepararme para eso. Por ejemplo, todas las estrategias constructivistas que nos vendieron en los sexenios pasados, manteniendo el conductismo del examen estandarizado, con multiple choice, etcétera, ¿no? Ese tipo de contradicciones no dependen de mí como docente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y luego, una cuestión donde necesitamos mucho más, ¿cómo diría?, alianzas entre la investigación educativa y la práctica educativa, es trabajar hacia arriba, trabajar hacia esos espacios que generan activamente esas estructuras, porque esas estructuras no son divinas, esas estructuras vienen de determinados contextos. Y entonces tú puedes sacar, por lo menos hacer tambalear ciertas certezas, pongamos en la SEP que me ha tocado, simplemente jugando con la propia colonialidad mental de esos hacedores de políticas públicas y decir, pero es que en las escuelas activas de tal, ya no se trabaja con un libro de texto gratuito, ya no se trabaja con libros de texto, ya no se necesita tal cosa, porque, etcétera. Entonces, jugar con la, digamos, con la dependencia mental que se tiene del norte global para decir, no, es que ya en Finlandia ya no hay materias, ya no hay asignaturas, aunque le duela a la Asociación de Padres de Familia y al último matemático de turno porque se pierde su materia, pero simplemente ya no se da eso. Entonces, jugar con eso. Obviamente no estoy diciendo que Finlandia es el modelo, para nada, pero no puedo utilizar en ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que suelo hacer, ¿no? Pero no estoy, digamos, simplificando y no estoy armonizando. Estas son vivencias muy duras y a menudo personalmente muy tensas, ¿no? Para mucha gente. Gracias, María Elena. Así es, muchas gracias. Ya estamos sobre tiempo, pero tenemos todavía la participación de Gris, que creo que viene muy ad hoc con esta, que es tu punto de vista sobre los libros, ¿no? Que es esta pregunta, ¿qué opinas sobre los libros de texto vigentes? Y después nos vamos con Felipe Castillón y 2 comentarios más que están en el chat. Y con eso creo que vamos cerrando.
Sí, muchas gracias, Gris. La verdad es difícil responder a la pregunta porque requeriría de otra tarde sobre ese tema, pero solo muy brevemente, los libros de texto son el último eslabón de un proceso de cambio que se comenzó tarde, que se comenzó lentamente y que debería haber comenzado de otra manera, comenzando con formación docente en servicio y con formación docente inicial, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar todo desde el último eslabón, desde el producto, sino que tienes que cambiar, ganarte a las y los docentes. Tú no puedes seguir contratándolos y pagándolos como ahora lo estás pagando y decirles, ah, no, ya no solo son docentes, ahora son investigadores y vinculadores y además siguen obviamente con la misma carga docente, ¿no? Entonces, eh, hay una buena intención en el plan de estudios nuevo, pero buena en el sentido de que comparado con otros contextos, por fin estamos entrando al siglo XX. Ni siquiera estoy diciendo el siglo XXI, pero a mí lo que más me chocó no es los comentarios sobre el libro de texto de tal o cual pedagoga, ahí podemos estar de acuerdo o no. El problema es que para opinar del libro de texto gratuito se le pregunta a un experto en física y a una profesora de matemáticas. Y yo digo, ¿por qué no me entrevistan a mí cuando hay el nuevo descubrimiento de un planeta? Claro que no, porque no tengo idea. ¿Y por qué el físico va a saber de libros de textos? O sea, lo que demuestra el debate de libros de textos gratuitos, aparte de errores que se cometieron, es que la pedagogía sigue siendo la ciencia más colonizada por otras ciencias en este país. Y eso que se nos vendía desde la Revolución Mexicana, la centralidad del maestro agrarista, el maestro rural, el héroe de la revolución, y no, y acudes a otra gente. En lo muy personal y de forma muy breve te diría, un modelo educativo que sigue generando libros de texto como principal medio de instrucción, todavía no ha entendido hacia dónde va el cambio. Yo entiendo los motivos materiales, infraestructurales por los cuales se tiene que mantener cierto tipo de material, pero incluso el término libro de texto no es compatible con la interculturalidad crítica, por mucho que lo metan todo en el mismo saco, ¿no? Entonces ahí creo que se requiere mucho más. Pero mi principal crítica sería la de hay que partir de las prácticas, buenas o malas, de las prácticas docentes en servicio. Y hay que comenzar por ahí, pero también hay que ser un poco materialista. ¿Cómo vas a generar cambios en la forma en que se dedica una docente al diálogo de saberes? Hablemos de eso. Si lo tienes contratado y con contratos de esta manera, y no solo me refiero a la educación primaria, pero en educación secundaria, en educación media, donde te contratan por horas para una materia. ¿No te vas a dedicar a la vinculación comunitaria si tienes 3 trabajos en 3 escuelas diferentes? O sea, ahí simplemente el modelo no llegó, no tocó todavía suelo. Entonces, un giro intercultural e inductivo en los libros de texto y en el plan y programa de estudios sería un compromiso intersexenio a largo plazo de que la escuela tiene que cambiar. Y yo tenía mucha ilusión de que con todo lo malo que nos dejó la pandemia, por lo menos tenía ilusión de que la escuela decimonónica, la escuela que se inventó hace 200 años, iba a morir. Y desgraciadamente fui iluso, ¿no? Todo es regresar a la normalidad y volver a jugar a que la escuela es un edificio, 4 paredes para que nadie se escape, etcétera. O sea, todo eso es lo que tenemos que dejar atrás, ¿no? Y todavía no estamos en ese momento. Pero creo que hay que trabajar mucho más con los propios actores, con las y los docentes, pero también con padres y madres de familia, que no sea una organización de extrema derecha la que tenga la voz cantante, supuestamente representando a padres y madres de familia. ¿Dónde están esas voces? ¿No? ¿Cómo se pueden articular con también voces de docentes que tienen mucha experiencia en innovaciones, pero que nunca llegan
al discurso oficial, ¿no? Creo que por eso el proceso va a ser mucho más lento. Hay márgenes de maniobra que se ganaron, autonomía curricular, como le llaman, ¿no? Hay cosas que se pueden aprovechar ahora, pero me temo que lo van a aprovechar las comunidades escolares que ya de por sí clandestinamente están pasando del currículum oficial. Esas se van a aprovechar ahora saliendo del closet, si se quiere, en el sentido de su real autonomía, de su autonomía de facto que han hecho, pero aquellas escuelas donde no hay ese clima, donde no hay esa comunidad, se van a acoplar y van a simular hacer esto como cada reforma educativa han simulado haciendo lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como un balance un poco agridulce, ¿no? Sí, adelante, Felipe. Hola, ¿sigue Felipe Castrillón por aquí? Bueno, si no damos, aquí ya. Si no, entonces damos, ya nada más hay algunos comentarios en el chat sumamente puntuales, que es el comentario de Miguel Ángel Hernández Gómez. Dice, alguna cuestión que tengo es que si los actores sociales como instituciones, organizaciones u otros actores externos dependen de las comunidades indígenas para poder generar un pensamiento crítico o puede generar el pensamiento crítico con sus semejantes para su desarrollo y la generación de solución de problemas. El otro comentario que es, en los barrios de Gerardo Martín Conde, en los barrios de la Ciudad de México se respira una riqueza cultural, muy de acuerdo con Gerardo, impulsadas por grupos o subculturas o tribus urbanas extraordinaria. Me acuerdo de una serie Crónica de Castas producida por Daniel Jiménez Cacho, que es el reflejo que digo enriquecedor en términos lingüísticos y cultural. Lo conoces, Gunther. Hay trabajos sobre tribus urbanos juveniles. Me gustaría trabajar en esos escenarios, la calle convertida en aula y trabajar en esa realidad comunitaria donde viven los jóvenes. Me acuerdo que súper puntual y muy, muy de lo que comentaba Gunther, ¿no? Sobre estos espacios de esencializar la comunidad. Está y el comentario de María Elena, justo, una forma de ser maestro indisciplinado es no seguir los libros, sino construir el material desde el contexto de los estudiantes. Luis Fernando García de Lina, muchas gracias al doctor Dietz por sus aportes colectivos en esta sesión, coincido totalmente. Gris, exacto, los papás y mamás y somos fundamentales para vivir esos intersticios posibles en la escuela. Gracias, doctor. Los últimos comentarios, creo que ha sido muy rica esta sesión y yo nada más justo esto, que me parece que también en los contextos urbanos hay mucha comunidad. Yo reflexionando de por qué me ha interesado mucho trabajar justamente las comunidades indígenas, es que en mi barrio, en mi infancia, yo viví muchas prácticas comunitarias en los barrios, ¿no? De populares de la Ciudad de México. Adelante, Gunther. Sí, muchas gracias, completamente de acuerdo. Y también quería retomar algo que Matusalam mencionaba en su comentario inicial, que es esta cuestión, en el fondo de lo que estoy hablando únicamente es de aterrizar en los haceres nuestros sentires y nuestros pensares, simplemente partir de las realidades en las que vivimos. Yo creo que desde inicios de la colonia, en todo este lindo continente, hay una tendencia de creer en las ficciones, en los imaginarios. Todavía se cree, incluso después de la pandemia, todavía se cree en cualquier escuela de este país que un niño tiene en casa un lugar donde trabajar, que viene a la escuela desayunado, etcétera. O sea, todo eso son ficciones, no son realidades. Entonces, las instituciones educativas, para lo que llamamos interculturalizarlas, lo que hay que hacer es simplemente aterrizarlas y reinventarlas de abajo hacia arriba. Y por eso, como Matusalam decía, este sesgo urbanocéntrico que tienen todos los modelos educativos que conocemos en América Latina, esta idea, como tú mencionabas, de cerrar las escuelitas porque son multigrado, porque son unimaestros o bidocentes, y llevar a los niños a la cabecera municipal porque ahí van a tener acceso a la calidad educativa, todo eso tiene que ver nuevamente con el sesgo de la colonialidad. ¿Por qué no descubrimos la riqueza de multigrado? Ahí se dan las más grandes innovaciones
didácticas, curriculares. Es revolucionario el enfoque. Solo que cuando luego le aplica una evaluación estandarizada, pensada para los conocimientos descontextualizados de la ciudad, obviamente las niñas y los niños salen peor que en el otro contexto, pero eso es algo inherente al instrumento de evaluación, no al contexto de evaluación. Entonces, si nosotros contrastamos lo que hace CONAFE en multigrado con las últimas propuestas de innovación educativa, trabajar por proyectos, dejar atrás un currículum fijo, etcétera, es exactamente lo mismo. Solo que no podemos percibirlo en su riqueza porque, multigrado, ¿qué harán ahí en una comunidad? Tan pocos docentes, tantos niños, etcétera. O sea, todo eso nos impide aprovechar la diversidad y aprovechar la capacidad creativa que se está realizando. Entonces, necesitamos menos estructuras piramidales y la nueva reforma es otra estructura piramidal y necesitamos más una estructura reticular, trabajar en redes, redes de docentes, redes de padres, madres de familia, juntar en un municipio, por ejemplo, las y los docentes de todos los subsistemas que existan en el municipio, que nunca hablan entre sí porque unos dependen a una jefatura, a una supervisión, pero están atendiendo las mismas familias. La profesora de telebachillerato y el profesor de secundaria y la educadora de inicial están atendiendo la misma familia. Entonces, ¿por qué no reorganizar territorialmente la organización docente, la organización escolar, y a través de mesas regionales, mesas locales, generar un diálogo de quienes se dedican y obviamente junto con las autoridades y con sabios, sabias en la comunidad? Ahora en la pandemia hemos aprendido que sin el conocimiento de la gente de la localidad, ni siquiera se podía decidir si se abre o no se abre la escuela. Entonces, no puede existir la escuela sin ese diálogo de saberes continuo con la comunidad, ¿no? Entonces, realmente se trata de aterrizar, de dejar de fingir, dejar de simular y pensar desde abajo hacia arriba. Y eso las comunidades nos lo enseñan. Y por Así eso es. necesitamos ese diálogo de saberes, no para ayudarles a ellos, para ayudarnos a nosotros mismos, porque estamos en un callejón sin salida. Estamos jugando a una escuelita que ya no existe, que ya no funciona. Los arqueólogos del siglo XXII se van a reír de nosotros, de cómo jugábamos a escuela, cómo hacíamos esas paredes, cómo seguimos con el timbre, 45 minutos, o sea, esa cosa que viene de otra época, tal vez de ninguna época, en este continente por lo menos de ninguna época. Entonces, ahí estamos sumamente colonizadas, ¿no? Sí, Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias y pues, ojalá sigamos en contacto. claro que sí, por supuesto que vamos a seguir. Me despido solamente con bueno, después un gran aplauso y un enorme abrazo desde la distancia y solamente algunos comentarios de nuestra querida Angélica Rico. Felicidades a la UNACH por este espacio académico intercultural. Excelente plática, el doctor Gunter Dietz. Saludos de Diana Villegas Loesa. Roberta, gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y saberes. Su exposición me permite reflexionar para comprender las dinámicas particulares de los pueblos originarios. Gracias, dice Roberta. Gerardo Martín Conde, gracias, doctor Gunter Dietz. Un lujo escucharte con esta fuerza y ánimo, inspiradora y motivadora. Me identifico mucho. Gracias, doctor, infinitas gracias. Aplaudo. Y Lucky, fue una sesión muy rica, coincidimos. Y nada más una última información, otro mensajito. Lo solicitan en Oaxaca, doctor Gunter Dietz. Encantado, Chingón, gracias. dice Gerardo Martín Conde. Bueno, sigue y sigue. La verdad es que ha estado esta plática, qué gran iniciativa. Nos puede compartir bibliografía, y también tu exposición, si no la puedes compartir, obviamente, para que te citen todos en esta. Y nada más un último comentario, ya está en el link, ya Martín nos puso el link para el formulario de hoy, para la asistencia, pero sobre todo su reflexión. Entonces, los que no hemos podido participar aquí, podemos darnos el lujo de poder poner nuestra aportación en este formulario. Así es que ya está el link para quienes quieran ya participar y muchas gracias, doctor Gunter, y de verdad un abrazo enorme, un gran aplauso
¿no? Y esperemos que podamos abrir las pantallas lo que podamos para despedirnos, abrazarnos y aplaudirnos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos y un abrazo a todas y a todas desde todos los lugares donde nos encontramos.